El naufragio yacía medio enterrado en vidrio negro y hueso oxidado, una silueta imposible en la llanura del planeta mortal. El viento raspaba polvo metálico contra el casco, los cadetes avanzaban entre ese polvo como carroñeros en un rito de adoración. Habían crecido para sobrevivir tormentas que devoraban hombres y máquinas. Llegaron al amanecer con herramientas y hambre. Mira-Cade se agachó en la entrada de la nave, con las palmas oliendo a aceite y arena. Había nacido bajo una tormenta y aprendido a reconstruir con lo que la humillación dejaba atrás. A su alrededor, 3 cadetes trabajaban en un ritmo sin palabras: Lyro el forjador de mecas, Halen el cartógrafo y Rhea la minera. La academia había catalogado la nave como irreparable. Los equipos de salvamento se habían marchado. Los mandos daban las cosas por perdidas, los cadetes las leían como desafíos. El casco estaba mal. Su aleación retenía el calor como un latido, las uniones se curvaban como anillos vivos. Dentro, la sala de motores se abría como una catedral con una columna vertebral de material iridiscente y una corona de filamentos cristalinos. Cuando Lyro unió una grieta con un cable improvisado, los filamentos respondieron no con chispas sino con un resplandor lento, doloroso, como si la nave recordara un único pensamiento distante. Las herramientas humanas se enfrentaban a una lógica alienígena y a veces se rompían. Los voltajes se convertían en estados de ánimo, las frecuencias en impresiones. Los instrumentos de Halen traducían visuales que no eran datos, sino memoria, destellos de ciudades de cristal y enormes hebras pálidas moviéndose como océanos. Los cadetes comprendieron rápido que la fuerza bruta no domaría esa nave. Ella exigía paciencia y persuasión, una negociación más que una reparación. Trabajaron bajo el calor y el polvo, colocando bombas de equipos viejos para empujar refrigerante donde no había fluido en eras. Recablearon grupos de sensores con piezas de trueque. Cambiaron la arrogancia por cuidado, cada diminuta reparación como coser una herida viva. Poco a poco, el naufragio dejó de sonar como una tumba y empezó a responder. En el primer destello, cuando un relé marcado aceptó un hilo de energía y los filamentos pulsaron en ritmo, las luces de la cabina se ordenaron en patrones que los cadetes podían sentir más que leer. La interfaz no pedía órdenes, probaba impresiones. Un calor se extendió en el pecho de Lyro como la primera buena reparación tras una larga caminata. Por un instante, los cadetes se permitieron creer. Incluso mientras la nave despertaba, las preguntas se multiplicaban. Sus esquemas se curvaban sobre sí mismos, circuitería escrita como verso. Las superficies de control respondían en intervalos demasiado lentos para un simple reflejo humano. Los cadetes se adaptaron, tocaban señales como música, empujando la mente de la nave con patrones y dejándola responder. Aprendieron a escuchar el silencio tanto como el ruido. Al anochecer, la cabina brillaba y los cadetes sentían una alegría cautelosa. Mira deslizó su mano sobre un aro de controles distinto a cualquier consola que hubiera conocido. La interfaz recibía impresión y paciencia, un filamento se estiró hacia su toque y se retrajo, probando. Un zumbido coincidió con el compás de su respiración. Entonces la alarma del naufragio no gritó, se concentró. Muy dentro, una cápsula se despegó y algo se movió, una entidad ni totalmente máquina ni totalmente bestia. Extendió un apéndice delgado, probando el aire. Por un instante los cadetes se congelaron, los equipos de salvamento habían temido que la nave ocultara defensores. Esto era más extraño, una reliquia viviente, alerta pero no inmediatamente hostil. Más allá del casco, el horizonte se afiló. Una corbeta extranjera cortó el sol bajo, su silueta era un moretón contra el cielo. Cruzaba la llanura con intención. Los sensores dentro de la nave parpadearon, leyendo firmas que hablaban de armas y protocolos de recuperación. Los cadetes entendieron rápido y fríamente que revivir esa nave los había convertido en un faro. Las reglas de la academia les dirían retirarse y notificar al mando. La doctrina de salvamento los haría enterrarla de nuevo. Pero los cadetes cargaban con otra regla, sobrevivir y crear.
No tenían paciencia para esperar cuando una cicatriz podía convertirse en instrumento de seguridad futura. Tenían, en el mejor de los casos, minutos. En el segundo enganche, cuando Lyro desvió una corriente salvaje hacia la columna vertebral de la nave, la energía fluyó como agua prendiendo su cauce. El núcleo iridiscente aceptó el compás, y las luces de la cabina se estabilizaron en algo casi conversacional. La nave comenzó a zumbar de una forma que coincidía con el pulso humano. Por un momento, la esperanza cortó el polvo, y con ella, un peligro crudo. La sombra de la corbeta oscureció el campamento. Sus instrumentos emitieron un ping. Una firma de fijación se pintó en el HUD alienígena como una amenaza delgada y honesta. Los cadetes comprendieron que, una vez que la nave entrara en calor, emitiría energía y sería fácilmente rastreada. Habían encendido una bengala en una llanura vigilada por un cazador. Mira apretó los dedos sobre el anillo de control. Sintió que el naciente latido de la nave se sincronizaba, no con su voluntad, sino con la paciencia e improvisación que ella había ofrecido. La decisión se reducía a dos futuros brutales: dejar dormir a la nave y arriesgarse a perderla ante la corbeta, o hacerla volar y convertirse en un enemigo al mediodía que no prometía misericordia. Una estela de misiles se despegó en el HUD de la corbeta. Los sensores recién iluminados del naufragio catalogaban la aproximación. La pequeña tripulación se movió con el cálculo compartido de quienes están acostumbrados a las probabilidades: más rápido, más limpio, juntos. Terminaron el cableado. Probaron un propulsor que había permanecido mudo por siglos. El motor ofreció una tos y luego una nota profunda y paciente, como un animal despertando. En el enganche final, la cabina alienígena mostró una resolución simple, un glifo desconocido que, cuando fue persuadido, se alineó con un concepto humano, una dirección. La nave aceptaría un vector. Las armas de la corbeta se calentaban. Los cadetes habían convertido una tumba en un latido que podía llevarlos lejos o convertirlos en blancos evidentes. Mira presionó ambas manos en el anillo. La nave respondió con un giro lento que enhebró el viento de la llanura en su admisión. El naufragio respiró a su alrededor, ya no solo metal roto sino elección y consecuencia. Sobre ellos, los motores de la corbeta tallaban el cielo hacia el campamento. Tenían una nave alienígena irreparable y un corto mediodía para convertirla en salvación o en ruina. El naufragio latía con promesa, y en el horizonte la silueta del cazador se tensaba en intención. Los cadetes se prepararon mientras el mundo se reducía a un solo movimiento: avanzar. La respiración de la nave era débil pero viva, zumbando a través de venas metálicas que habían permanecido en silencio durante siglos. Cada pulso de su columna cristalina reverberaba como un corazón gigante, un sonido que llenaba la cabina y se filtraba en los huesos de los cadetes. Para Mira y los demás, ya no había marcha atrás. Habían cruzado la línea entre carroñeros y herederos. La corbeta no había disparado, aún no. Acechaba en el horizonte, dando vueltas, evaluando. Su silueta cortaba la luz moribunda, depredadora y paciente. Los cadetes sabían que tenían una ventana estrecha antes de que atacara, o antes de que el mando llegara a despojarlos del naufragio. Los cadetes regresaron a la cabina con una urgencia afilada por el miedo. Trabajaban en un silencio casi absoluto, sus movimientos nacidos del instinto forjado en climas brutales y lecciones despiadadas. El entrenamiento de mundo mortal era más que resistencia, era el arte de hacer algo de la nada, de convertir la escasez en poder. Lyro se volcó en los huesos mecánicos de la nave, sus manos marcadas encajando abrazaderas y cables donde no existían manuales. Trataba los conductos alienígenas como arterias vivas, sellando fugas con resina derretida de sus paquetes de emergencia, enhebrando acero humano en huecos que la nave parecía dispuesta a aceptar. Las aleaciones se movían levemente bajo su tacto, como ajustándose, como si tuvieran curiosidad. Hallen cartografiaba los sistemas. Sus lentes agrietados reflejaban esquemas cambiantes que no eran diagramas, sino poemas de luz en evolución.
Los circuitos se doblaban sobre sí mismos como versos que se repiten en una canción, cambiando cada vez con un nuevo matiz sutil. Hallen superponía sus propios mapas encima, una tosca malla de geometría humana forzando un poco de claridad en el verso alienígena. Cuanto más cartografiaba, más sentía que aquella nave había sido diseñada para ser leída tanto como para ser volada. Rea trabajaba en las entrañas de la nave con el pragmatismo brusco de minera. Usaba herramientas que no estaban hechas para filamentos delicados, cinceles, cortadores de plasma, taladros de extracción, y las obligaba a servir. Donde los otros persuadían y suplicaban, Rea exigía obediencia, su tempel golpeando los extraños materiales de la nave hasta volver los caminos utilizables. De algún modo, la nave respondía con una obediencia renuente, como si respetara la audacia. Mira los observaba, pero más que eso, escuchaba. El núcleo de la nave susurraba en pulsos demasiado lentos para máquinas y demasiado profundos para palabras. Sentía patrones en su pecho, ritmos que se sincronizaban con su propia respiración. Los controles vivos de la cabina reaccionaban no a interruptores ni a órdenes, sino a impresiones, emociones afiladas en intención. Comprendió con un frío asombro que la nave no había sido diseñada para ser pilotada por uno, sino por un coro. Ellos eran el coro. Los días pasaron en un borrón de trabajo. Los cadetes establecieron un ritmo, recolectar chatarra de equipos rotos, arrancar componentes de sus propios suministros menguantes, dormir en ciclos breves bajo el zumbido de la columna alienígena. Afuera, las tormentas del planeta mortal rugían, vientos como navajas cortando las llanuras de vidrio negro, pero dentro de la nave había un calor creciente, como si el propio navío los resguardara. Entre reparaciones, surgían recuerdos. No los suyos, sino de la nave. Cuando Mira presionaba demasiado tiempo sus palmas contra la consola, sentía destellos de imágenes, ciudades nacidas de torres blancas como hueso, cielos atravesados por filamentos de plata que ondeaban como ríos de luz. En esas visiones, naves como esa no se arrastraban en ruinas por las llanuras, volaban, vivas, con propósito. Sin embargo, cada visión terminaba en colapso, fuego sobre los horizontes, columnas rotas cayendo al vacío. No habló de esas visiones en voz alta. Pero las cargaba, un peso de ecos. La academia llegó por ellos al tercer amanecer. No en fuerza, aún no, sino de la forma cautelosa en que las instituciones tantean antes de decidir. Un enlace descendió en una lanzadera, con la insignia pulida, la mirada calculadora. Vio a 4 cadetes trabajando donde ingenieros veteranos habían declarado futilidad. Vio luces brillando en un naufragio marcado como muerto. Sus órdenes eran claras: catalogar, contener y esperar a la autoridad superior. No entendía que esperar era morir. Los cadetes obedecieron solo lo suficiente para demorarlo. Mientras el enlace redactaba informes, ellos se adentraban más en el naufragio. Encontraron depósitos de refrigerante que ya no fluían, así que los llenaron con fluidos destilados de las tormentas del planeta. Unieron núcleos de reactor con bobinas de cable humano rescatado de taladros mineros. Injertaron pragmatismo humano en la elegancia alienígena, y la nave aceptó. Cada éxito tensaba más la relación con el enlace. Él quería orden. Ellos prosperaban en el caos. Él pedía manuales. Ellos tenían instintos. De noche, los cadetes se reunían en la cabina a medio iluminar, escuchando el zumbido de la nave. La corbeta aún merodeaba a distancia, una amenaza que no menguaba con la espera. Los equipos de salvamento habían empezado a rodear también, con ojos hambrientos. Los cadetes sabían que, tarde o temprano, ya no serían vistos como innovadores, sino como ladrones. Y aún así, la nave misma parecía elegir. Cada día sus respuestas se volvían más rápidas, más alineadas con su ritmo. Los glifos alienígenas que antes palpitaban con fría indiferencia ahora brillaban cuando Mira se acercaba. Los filamentos temblaban, no de miedo, sino de disposición. Al 7º día, desbloquearon el archivo. No estaba hecho para abrirse con sus herramientas,
pero la obstinada superposición de mapas de Hallen creó un puente entre la lógica humana y el ritmo alienígena. La cabina se oscureció, luego estalló en una esfera de luz que parecía más viva que proyectada. Se desplegaron fragmentos, no palabras, sino recuerdos impresos en secuencia. La nave había sido una de muchas, parte de una flota. Su misión no era la conquista, sino transportar algo, semillas, o conocimiento, o tal vez un arma disfrazada de ambos. Las imágenes estaban fracturadas, incompletas. Pero algo quedaba claro, la flota no había caído por accidente. Había sido cazada. Los cazadores aún estaban allá afuera. Los cadetes sintieron el peso de esa revelación asentarse como piedra. No estaban simplemente reviviendo un naufragio, estaban encendiendo una baliza que podría traer depredadores más viejos y más feroces de lo que su academia podía imaginar. Aún así, siguieron adelante. La amenaza no vino de alienígenas, sino de los suyos propios. Al 10º día, mientras Rea trabajaba en la columna de refrigeración, un silbido de presión escapando casi la mata. Las líneas habían sido cortadas deliberadamente. El enlace negó toda participación, pero sus reportes se habían vuelto cada vez más urgentes, y las cuadrillas de salvamento crecían en envidia. Los cadetes ya no podían fingir neutralidad. La confianza se estrechó. Cada sonido en los corredores se convirtió en una amenaza. Cada paso fuera del naufragio era observado. Los cadetes duplicaron el ritmo, no por desesperación, sino por desafío. Lilo fabricó una interfaz de control usando piezas de exotrajes mineros, atornillándolas al anillo del piloto. Hallen reescribió algoritmos de mapeo para mostrar tanto patrones alienígenas como coordenadas humanas. Rea reforzó los propulsores con andamios soldados de torres de exploración rotas. Mira se ató más estrechamente a las impresiones de la nave, aprendiendo a calmar su respiración hasta que el zumbido del navío coincidiera con el latido de su corazón. La nave ya no era un naufragio. Era un fragmento vivo de un imperio perdido, cosido con terquedad humana. Pero la corbeta ya no era paciente. Al amanecer del 12º día, avanzó. Su silueta se cernía más cerca, sus sistemas de armas brillando en el cielo pálido. Los sensores de la nave se iluminaron con alertas, la cabina se llenó de glifos que Mira casi podía leer como advertencias. Los cadetes se encontraban en el umbral de la decisión. La nave aún no podía pelear. Apenas podía arrastrarse. Pero podía moverse. Y si se movía, si se alzaba, dejaría de ser rescatable. Sería una declaración. El enlace gritaba protocolos que ignoraron. Las cuadrillas de salvamento corrían para reclamar piezas. La corbeta bloqueó armas. Mira presionó sus manos contra el anillo de control, y la nave tembló. Los propulsores improvisados del Hiro gimieron. Los andamios reforzados de Rea se tensaron. Los mapas de Hallen brillaron con un camino a través de la llanura. El naufragio se estremeció, los motores tosiendo como pulmones que no habían respirado en siglos. La columna cristalina ardió con luz. Los cadetes tenían minutos, quizás menos. Sobre ellos, las bodegas de misiles de la corbeta se abrieron. El HUD del naufragio brilló con un vector. La nave quería volar. Los cadetes se prepararon, sin saber si los propulsores resistirían o se destrozarían en pedazos. Y entonces, la nave saltó. Su primer movimiento fue violento, un grito de metal y llamarada iónica que levantó el polvo en forma de tormenta. Los cadetes fueron lanzados contra sus arneses, la visión nublada por la aceleración. El casco se desgarró de la llanura, arrancándose de siglos de silencio en un único movimiento convulsivo. La corbeta reaccionó al instante, sus armas surcando el cielo. La apuesta de los cadetes había comenzado. El casco alienígena gritaba mientras se arrancaba hacia el aire, cada placa improvisada temblando, cada filamento vibrando con una resonancia ancestral. No era vuelo, era desafío, el ascenso convulsivo de algo que se había negado a morir por demasiado tiempo.
Los cadetes permanecían clavados en sus arneses, la cabina sacudida por vibraciones que difuminaban la visión y la sangre. Torbellinos de polvo giraban debajo, dispersados por la súbita llamarada iónica. La columna cristalina palpitaba con más brillo que nunca, obligando a los glifos alienígenas de la cabina a estallar en cascadas frenéticas. Ya no susurraban. Exigían. La corbeta respondió con la precisión fría de un depredador. Misiles cortaron el cielo hacia el casco ascendente, dejando cicatrices blancas en el aire cargado de polvo. La nave no esquivó. No podía, aún. Sus propulsores toserían, desiguales, apenas sosteniéndola. Pero los cadetes ya habían aprendido el ritmo de lo imposible. Mira presionó ambas manos sobre el anillo de control y, en lugar de forzar un rumbo, estabilizó su respiración. Convirtió impresión en intención. El pulso de la nave siguió el suyo, alineando sus vibraciones con el ritmo humano de la resistencia. Las estructuras del hilo crujieron, al borde de colapsar. Los refuerzos soldados de Rea se doblaban bajo la tensión. Las superposiciones de Halen estallaban con coordenadas imposibles de seguir. Pero entonces, súbito, violento, uno de los glifos alienígenas se encendió en claridad, un símbolo ardiente sobre la consola como fuego. No era evasión. Era resonancia. Mira respiró al compás del glifo. Los cadetes siguieron su instinto, sincronizando su concentración con la de ella. El casco de la nave brilló, sus placas vibrando en frecuencias demasiado altas para el oído humano. Los misiles impactaron. Y se disolvieron. Las explosiones estallaron no contra la nave, sino a metros de distancia, como si el mismo espacio se hubiera doblado. Las ondas de choque rugieron, sacudiendo a los cadetes, pero el casco resistió. Su piel no había repelido, había desviado. Por primera vez, la corbeta vaciló. Los cadetes no celebraron. Estaban demasiado ocupados sobreviviendo. El primer ascenso fue torpe, como un gigante arrancándose del fango. Cada propulsor chisporroteaba, escupía chispas, y luego, milagrosamente, se estabilizaba, apenas lo suficiente para llevarlos más alto. Abajo, las cuadrillas de salvamento huían. Algunos corrían a cubierto. Otros apuntaban armas al cielo, disparando proyectiles inútiles contra la nave que habían dado por muerta. El enlace gritaba en los comunicadores, exigiendo autoridad, exigiendo contención. Sus palabras se disolvieron en estática, aplastadas por el rugido de motores que ya no respondían a ningún mandato humano. El HUD del casco se expandió, mapeando no solo el horizonte inmediato sino también el cielo. Los glifos rotaban, se superponían, convergían en patrones que Halen apenas podía interpretar. Entre ellos, emergió una nueva forma, extraña, no parte de los sistemas centrales del casco. Un vector. Una flota. Muy por encima del horizonte del mundo de muerte, señales comenzaron a desangrarse en la existencia. Formas más grandes que la corbeta, distantes pero acercándose. Los cazadores habían notado. Los cadetes no solo habían encendido una bengala. Habían encendido un faro a través de las estrellas. La primera prueba de vuelo se convirtió en un calvario. La corbeta intensificó su ataque, girando con furia calculada. Esta vez no disparó misiles, sino lanzas de energía, haces blanco ardientes que cortaban el aire con precisión quirúrgica. Los cadetes no tenían escudos, ni armaduras que igualaran eso. Solo tenían improvisación. Mira volvió a calmar su respiración, buscando las respuestas de la nave. El glifo de resonancia titilaba, inestable bajo los repetidos impactos. Lyro redirigía conductos en pleno vuelo, sus brazos temblando del esfuerzo mientras chispas caían sobre su arnés. Rea anulaba las válvulas de refrigeración, inyectando ráfagas de fluido en los propulsores con temeraria brutalidad para mantenerlos vivos. Cada maniobra no era solo habilidad. Era desesperación entrelazada con instinto. Doblegaban la lógica alienígena de la nave en una cruda supervivencia humana.
Un rayo de energía rozó el ala de babor. El casco se estremeció, el metal gritó. Una sección se desprendió, dejando al descubierto filamentos que se retorcían como nervios abiertos. Rea maldijo entre dientes, golpeando el conducto de refrigeración más abierto. Vapor se vertió al aire, envolviéndolos en una tormenta que cegó a medias la puntería de la corbeta. Los mapas de Halen ardieron en claridad, mostrando trayectorias que serpenteaban entre las tormentas magnéticas del planeta. Señaló, no con palabras, sino con manos frenéticas, y Mira llevó la impresión de la nave hacia ese vector. El casco se lanzó en picada hacia la tormenta. La tormenta no era aliada. Los vientos aullaban como cuchillas, arrastrando polvo de vidrio que desgarraba el metal expuesto. Rayos cosían el cielo en arcos capaces de fundir acero. Los instrumentos quedaron ciegos, humanos y alienígenas por igual. El casco vibraba con tanta violencia que los huesos lo sentían antes que los oídos. Y, sin embargo, dentro de ese caos, los cadetes hallaron santuario. La corbeta lo siguió, pero su precisión flaqueó. Sus rayos de energía fallaban, dispersándose en la bruma magnética. Su silueta se desdibujaba, luchando por mantener la persecución. Los cadetes soportaban una turbulencia que amenazaba con destrozarlos. Los arneses cortaban la piel. Dientes se quebraban por mandíbulas apretadas. Pero aún así, empujaban más profundo en la tormenta, confiando no en instrumentos, sino en instinto. Y la nave respondió. La columna cristalina vibró con nueva energía, como si se alimentara del caos de la tormenta. Los rayos impactaban, pero en lugar de destrozar, la energía se filtraba en el casco, recorriendo los filamentos. La cabina resplandecía, los glifos brillando con patrones demasiado complejos para seguir. Por un instante, Mira no sintió control, sino comunión. La nave estaba viva en la tormenta, no resistiéndola, sino cantando con ella. Y en ese canto, despertaron nuevas habilidades. Paneles se desplegaron del casco, liberando pequeños drones biomecánicos, criaturas de aleación y luz, dormidas hasta ese momento. Se esparcieron en la tormenta como chispas, formando patrones alrededor del casco. Su presencia extendía los sentidos de la nave, mapeando la turbulencia, desviando rayos, confundiendo los sensores enemigos. Los cadetes no solo habían revivido un casco. Habían despertado un enjambre. La corbeta vaciló. Sus sistemas eran alterados por los drones, sus armas embotadas por la resonancia, se vio forzada a romper la persecución. Pero el respiro fue temporal. A lo lejos, en el borde de los sensores, se movían firmas más grandes. La flota. Los cadetes se dejaron caer en sus arneses, empapados en sudor, los pulmones ardidos por el esfuerzo. Y sin embargo, no hubo descanso. Habían cruzado el umbral. Ya no podían fingir que aquello era simple recuperación. Era supervivencia, guerra y descubrimiento entrelazados. Guiaron la nave fuera de la tormenta, maltrecha pero viva. Abajo, el mundo de muerte se extendía interminable, sus llanuras de vidrio marcadas por su ascenso. Arriba, las estrellas parpadeaban con depredadores en aproximación. Mira tocó el anillo de control, calmando su respiración una vez más. La nave pulsó, respondiendo. Sus glifos se desplazaron en nuevos patrones, imposibles de descifrar para cualquier academia humana, pero que Mira sintió como intención. La nave quería ir más alto. Quería abandonar el planeta. Pero no estaban listos. Los sistemas gemían, el refrigerante casi agotado, el casco marcado de cicatrices. Los andamios de Rea se doblaban peligrosamente. Los conductos del Hiro parpadeaban con sobrecarga. Los mapas de Halen advertían fallos críticos y se forzaba más allá. Y, aún así, la flota se acercaba. Los cadetes hicieron aterrizar el casco, a duras penas. Se estremeció al tocar tierra sobre una cresta que dominaba las llanuras desgarradas por la tormenta. Los drones biomecánicos regresaron, plegándose en bahías ocultas, como si durmieran.
La columna cristalina se atenuó, pulsando más lento, exhausta. Tuvieron minutos para respirar. Pero no paz. En el horizonte, las señales se multiplicaban. La flota ya no era rumor. Naves descendían desde la órbita, más grandes que la corbeta, sus siluetas borrando las estrellas. La lanzadera del enlace de la Academia transmitía advertencias frenéticas, exigiendo rendición, exigiendo contención. Los equipos de salvamento gritaban por los comunicadores, suplicando evacuación. Nada de eso importaba. Los cazadores habían venido por su nave perdida. Los cadetes se encontraban en el umbral de una decisión imposible. El casco no podía enfrentar a una flota, no en ese estado. Pero podía moverse. Podía ocultarse. Podía atacar con astucia si se le daba la oportunidad. Y, en lo profundo de su archivo, encerrado tras patrones que Mira apenas comprendía, había algo más. Una función aún no despertada. Un propósito perdido cuando su flota había caído. Los cadetes no compartieron palabras, solo miradas afiladas de miedo y orgullo. Habían revivido lo irrecuperable. Habían hecho que lo imposible respirara. Ahora tenían que ver si podían hacerlo luchar. La cresta gimió bajo el peso del casco alienígena al asentarse, las planchas maltratadas silbando con vapor, la columna cristalina pulsando como el latido menguante de una bestia colosal. Dentro, los cadetes permanecían en silencio, cada nervio desgarrado, cada músculo temblando. Habían sobrevivido tormentas y fuego, resonancia y persecución. Pero sobrevivir no era vencer. En el horizonte, las estrellas desaparecieron. La flota descendió. Sombras borraron el cielo nocturno cuando colosales naves de guerra atravesaron la atmósfera superior, sus cascos vastos y facetados como montañas de obsidiana talladas en geometría antinatural. Su descenso parió fuego en el horizonte, los motores de iones abrazando las llanuras del mundo de muerte. El silencio de la cresta se quebró bajo un coro de motores que sacudía la propia atmósfera. Los cadetes podían verlo incluso sin instrumentos, la diferencia de escala, de poder, de inevitabilidad. Habían robado vida de una tumba. La flota había venido a reclamarla. Dentro de la cabina, los glifos se desangraban en cascadas frenéticas. Advertencias. Urgencia. Tal vez miedo. El casco palpitaba con agitación, sus filamentos retorciéndose como tendones ansiosos por moverse. Mira sostuvo su respiración, sintiendo ese desasosiego presionando contra su pecho. Quería alzarse otra vez. Quería luchar. Pero los cadetes ya no estaban engañados. Aquello no era simplemente una nave. Era un arma diseñada para una flota ya muerta, un depredador creado para cazar junto a muchos. Sola, era menos una bestia alfa que un animal acorralado. Y, sin embargo, los humanos siempre habían luchado acorralados. Las manos del Lido temblaban mientras abría paneles de conductos, redirigiendo las reservas menguantes a los sistemas fracturados de la nave. Las chispas saltaban, quemándole los guantes, pero no se estremeció. Rea soldaba los refuerzos más fuerte, apuntalando puntos que ya se habían doblado más allá del límite. El casco gemía, estremeciéndose con cada golpe de su antorcha. Las proyecciones de Hallen dibujaban trayectorias lúgubres, vectores de ataque que la flota tomaría, probabilidades de supervivencia que se desplomaban hacia cero. Y Mira, con los dedos sobre el anillo de control, sintió el pulso de algo más profundo dentro del casco. Algo bloqueado. Un ritmo oculto, enterrado bajo el caos. La flota no abrió fuego de inmediato. En su lugar, una nave, más grande que la corbeta que los había cazado antes, descendió en picada, proyectando una sombra sobre la cresta. Su casco brillaba con patrones que reflejaban los glifos de la cabina, pero más intensos, más audaces, vivos con autoridad. Una voz no se transmitió por comunicaciones, sino por resonancia. La cabina entera tembló mientras la intención alienígena se filtraba en los huesos de los cadetes. Era una convocatoria. Una exigencia.
El casco era suyo. Devolverlo, o arder. Los pulmones de los cadetes se congelaron bajo ese peso. Los filamentos de la nave se retorcieron, atrapados entre el reconocimiento y la rebelión. La respiración de Mira se detuvo. Lo sintió en el pulso. El casco recordaba. Conocía a la flota. La temía. O la odiaba. Los glifos estallaron. Un símbolo floreció sobre todos los demás, brillante como fuego. Asterisco incompleto. El primer disparo llegó sin aviso. Una lanza de energía partió la cresta, lanzando roca fundida al cielo en fuentes de fuego. El casco se estremeció, los sistemas gritaron, los refuerzos se partieron bajo la tensión. Los cadetes fueron arrojados contra sus arneses mientras las alarmas chillaban en tonos que no eran ni humanos ni alienígenas. Lyro desvió flujos. Rea reforzó uniones. Halen gritó coordenadas. Mira estabilizó su respiración y tiró. El casco se alzó otra vez. No con gracia. No completamente reparado. Pero con desafío. Los motores toseron y rugieron, la propulsión arrancándolos de la piedra que se desmoronaba bajo ellos. La flota descendió al unísono, como depredadores cerrando sobre la sangre. El cielo se convirtió en fuego. Lanzas de energía cortaban arcos a través de las nubes, haces incandescentes marcando la ruta del casco. Explosiones ondulaban por las llanuras abajo, encendiendo tormentas de polvo en muros de llamas. Los cadetes no tenían escudos lo bastante fuertes, ni armas comparables. Pero tenían resonancia. La respiración de Mira volvió a sincronizarse con el glifo, y el casco torcido de la nave alteró la realidad. Los haces de energía se desviaban apenas, las explosiones detonaban un latido demasiado pronto. Aún no bastante cerca para carbonizar el blindaje, para arrancar placas de armadura, pero no para matarlos. No todavía. La corbeta que antes los había cazado regresó al combate, liderando la manada, su casco brillando con una perfección alienígena. Se lanzó a través del caos, atacando como un halcón. Esta vez, el naufragio esquivó. No por instinto, sino por voluntad. Mira lo arrastró a través de trayectorias imposibles, rozando tormentas de fuego, zambulléndose entre descargas. Rea alimentaba los propulsores con refrigerante en un abandono suicida, la nave dejando estelas de vapor como sangre en el agua. Lyro desvió energía a través de filamentos que jamás debían soportar tal carga, los conductos resplandeciendo al rojo vivo. Las proyecciones de Halen ardían con rutas a través de tormentas de muerte, cada una marcada con probabilidades que se desplomaban hacia el cero. Y aún así, sobrevivieron. Entonces la flota se adaptó. Las naves de guerra cambiaron de formación, concentrando fuego no en la nave misma, sino en las tormentas que la envolvían. Colapsaron el caos, despojando su refugio, dejando solo cielo abierto. Los pulmones de los cadetes se helaron. El naufragio no podría escapar a cielo abierto. Y entonces, los glifos cambiaron de nuevo. No resonancia esta vez. No desafío. Algo más antiguo. El pecho de Mira se contrajo. La nave estaba pidiendo. No huir. No esconderse. Despertar. La espina cristalina ardió en blanco. La cabina se inundó de luz cuando los sistemas dormidos se agitaron. Los filamentos se retorcieron, abriendo paneles que habían permanecido sellados incluso en medio de tormentas. Los drones biomecánicos se desplegaron otra vez, pero esta vez no eran docenas. Eran cientos. Se vertieron en el cielo como chispas de una estrella moribunda, formando enjambres demasiado veloces para que los ojos humanos pudieran seguirlos. Doblaron haces de energía, destrozaron misiles, nublaron sensores enemigos con un estático viviente. El pulso del naufragio se aceleró, y los cadetes lo sintieron. Esto no era una nave solitaria. Era una colmena. La flota titubeó. Por primera vez, vacilación. Pero vacilar no era ser vencido.
La nave más grande en órbita se movió. Su sombra se extendió sobre el campo de batalla mientras descendía. Más grande que ciudades, más oscura que la noche, abrió sus fauces, un arsenal tan vasto que el horizonte del planeta mismo se curvó bajo su resplandor. Las proyecciones de Hallen colapsaron en una sola palabra. Asterisco extinción. La espina del naufragio gritó. Una luz más brillante que el relámpago brotó de ella, los filamentos ardiendo en ríos de fuego. Los cadetes quedaron clavados en sus asientos, cegados por el resplandor, con corazones que latían al ritmo imposible de esa fuerza. Habían tocado algo antiguo. Algo inconcluso. Y ahora, estaba despierto. Mira ya no lo guiaba. Solo se aferraba, con la respiración robada, su mente ahogada en el pulso de algo mayor. Los conductos del Iro explotaban a su alrededor, chispas lloviendo sobre sus brazos, pero la nave ya no necesitaba sus desvíos. Los refuerzos de Rea se derretían, soldándose en algo nuevo. Los mapas de Hallen quedaron en blanco, sobrescritos por glifos que no mostraban futuros, solo furia. El naufragio se volvió hacia la flota. Y por primera vez, los cazadores vacilaron, no por los drones, no por las tormentas, sino porque lo reconocieron. Sus señales se fracturaron en pánico. Su formación titubeó. El naufragio rugió. Su espina descargó un torrente de energía como nada que los cadetes, ni siquiera la flota, hubieran visto jamás. Un solo haz atravesó el cielo, no luz, no fuego, sino algo más antiguo, más agudo, definitivo. Golpeó de frente a la corbeta. El depredador que los había perseguido desde el principio fue deshecho en un instante, vaporizado en fragmentos que llovieron fuego sobre las llanuras. La flota se tambaleó. Pero la nave más grande no retrocedió. Alineó sus fauces. Y disparó. El cielo se desgarró. De la boca de la nave insignia brotó la aniquilación misma. No un solo rayo, sino una tormenta, una avalancha de lanzas de energía, cada una lo bastante ancha para destripar una ciudad, cada una más brillante que el amanecer. El aire gritó mientras la atmósfera hervía, las nubes se abrían en cintas de fuego, y la cresta bajo ellos se fundía en un instante. Los cadetes no tuvieron tiempo de respirar. El naufragio no tuvo tiempo de esquivar. No había supervivencia en el camino de tal furia. Y, sin embargo, el naufragio respondió. Su espina cristalina estalló en luz, los filamentos explotando hacia afuera en arcos vivos que tejieron una red alrededor del casco. Los drones se lanzaron en formación, trenzándose en un entramado que envolvió la nave como un capullo. El escudo no era metal. No era energía. Era resonancia misma, la realidad torcida en desafío. La tormenta golpeó. Y se quebró. La energía huyó contra el entramado, desgarrando sus bordes, pero los cadetes no lo sintieron como destrucción, sino como vibración, una presión hundiéndose en sus huesos, en sus dientes, en el ritmo de sus propios corazones. Mira respiró con ello, firme, sincronizando su pulso con el canto del naufragio. Las manos quemadas del Iro se aferraron a los conductos, canalizando el desborde. Rea forzó refrigerante en las grietas de los conductos, los brazos entumidos por el calor. Hallen, medio cegado por las proyecciones, gritó vectores mudos en medio del caos. Y el naufragio resistió. La furia de la nave insignia, suficiente para borrar ciudades, se hizo pedazos contra un entramado tejido de desesperación y voluntad humana. Pero resistir no era victoria. La flota se reagrupó, su formación extendiéndose, rodeando, lista para atacar no solo con fuerza bruta, sino con precisión. Cientos de naves de guerra fijaron sus armas, dispuestas a aplastar incluso la resonancia. Los cadetes comprendieron la verdad entonces. No podrían resistir para siempre. No contra eso. No solos. Y aún así. La humanidad nunca ha resistido estando sola. La lanzadera del enlace de la academia gritaba a través de los comunicados. Los cadetes apenas la oían entre la estática de la batalla,
pero el mensaje era claro. Todo el mundo de la muerte los había visto alzarse. Y la galaxia estaba mirando. En puestos avanzados y colonias, en estaciones y cuarteles, los humanos en todas partes sintonizaban las señales fragmentadas que llegaban desde la cresta. Veían a cadetes, niños en comparación con la flota, enfrentándose a la aniquilación con una nave rota que jamás debió volar. Y se reconocían a sí mismos en esa rebeldía. Los cadetes ya no luchaban por sobrevivir. Luchaban por testigos. El naufragio palpitó. Más fuerte ahora. Más rápido. Sus glifos ardían blanco incandescente, ya no alienígenas en su significado, sino viscerales en su intención. Inacabado. La palabra regresó de nuevo, más aguda esta vez. No una declaración. Una orden. El naufragio era más que una nave. Más que un arma. Había quedado incompleto cuando su flota murió. Pero ahora, con manos humanas arrancando vida de su cadáver, tenía una última oportunidad. Terminarse. Paneles a lo largo del casco se abrieron de golpe. Los filamentos se agitaron hacia afuera, extendiéndose, creciendo, fusionándose con los drones. La nave se rehacía a sí misma en plena batalla, aleación y luz tejiéndose en nuevas formas. Sus alas se extendieron más anchas, los propulsores se alargaron, el blindaje se reformó desde cicatrices fundidas en bordes más afilados. Los cadetes contuvieron la respiración mientras el naufragio gritaba en renacimiento. Ya no era el cascarón roto que habían encontrado medio enterrado en el polvo. Estaba convirtiéndose en otra cosa, algo nuevo. No alienígena. No humano. Ambos. Un buque de guerra que había muerto inacabado, ahora resucitado por las manos obstinadas de cadetes de un mundo de muerte que se negaban a rendirse. La flota abrió fuego otra vez. Pero el naufragio era más rápido ahora. Más fuerte. Sus drones ya no defendían, atacaban, arremolinándose sobre los cascos enemigos, desgarrando matrices de armas, doblando haces en arcos inútiles. Los cadetes lo guiaban no como pilotos, sino como compañeros. Mira estabilizaba su ritmo, su pulso al compás del suyo. Lyro redirigía flujos de energía con un instinto más allá del cálculo. Rea equilibraba propulsores como si equilibrara su propio latido. Las proyecciones de Halen se extendían por todo el campo de batalla, pintando rutas que ninguna mente alienígena se atrevería a intentar. Y juntos, lanzaron el naufragio contra la flota. El primer buque cayó en silencio, su casco destripado por un rayo de resonancia que lo atravesó de núcleo a extremo. El segundo estalló bajo un enjambre de drones que devoraron sus motores hasta hacerlo colapsar en llamas. El tercero intentó huir, sus señales chillando de pánico, pero el naufragio lo alcanzó, destrozándolo con un entramado que doblaba el metal como si fuera tela. Los cadetes no celebraron. No tenían tiempo. Cada golpe costaba más energía, más sangre, más resistencia. Su nave había renacido, pero aún sangraba, aún estaba en carne viva. Y sobre ellos, la nave insignia aguardaba. La nave insignia se movía no con pánico, sino con certeza. Sus armas se reconfiguraban. Ya no fuerza bruta. Precisión ahora. Cada rayo calibrado, cada golpe afinado. Había subestimado una vez. No volvería a ocurrir. Los cadetes sintieron su enfoque como una mano apretándoles los pulmones. Mira tocó el anillo de control por última vez, su respiración firme. Sintió el pulso del naufragio, su ritmo inconcluso, esperando una elección. Esperando por ella. No escape. No supervivencia. Un golpe. No por ellos. Por todos los que estaban mirando. Los glifos ardieron tan intensamente que se grabaron en las retinas de los cadetes. Una sola palabra. Ahora. El naufragio se giró hacia la nave insignia. Cada dron se replegó en su casco, cada filamento se fusionó en su columna cristalina. La energía se acumuló, más profunda que antes, más brillante,
más pesada, hasta que la nave misma temblaba al borde del colapso. Los cadetes lo sintieron en sus huesos, en su médula, en sus dientes. Un arma que no estaba destinada a ser disparada por mortales. Un acto final de desafío que los destruiría o los consumiría. La nave insignia desató su ataque de precisión, rayos convergiendo, la realidad deformándose alrededor de su enfoque. Y los cadetes